Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente. Como todos los jueves, agradecidos de que nos estén acompañando. Antes que nada, una disculpa, tengo un poquito de problemas con la cámara esta noche. Espero poder arreglar un poquito más adelante y pues para que no piensen que sea una grosería, ¿no? Gracias por acompañarnos esta noche. Les recordamos que esto se hace con la finalidad de aprendizaje. Son momentos que dedican los doctores exclusivamente para mostrar de sus experiencias y conocimientos para la comunidad médica. También me gustaría recordarles que nos van a encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Todas las pláticas o clases, como a mí me gusta verlas, las van a encontrar al día siguiente. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada quien está realizando una exposición de alrededor de 25 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor. Esta noche nos acompaña el doctor Gabriel, a quien estaré presentando un poquito más adelante. La clase de intervención que él tendrá será para complementar, felicitar, comentar lo que él vea necesario. Le recordamos que al final del día, nuestras principales personas que ven este programa son residentes, así que cualquier recomendación siempre será bienvenida. También me gustaría recordarles que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Facebook, en la página de Yo Soy Médico 17, y la otra claramente por Zoom. En caso de que usted llegue a tener alguna pregunta, duda, o si solamente quiere felicitar a los doctores, que a mí me encanta que lo chivien, pueden hacerlo en la parte del chat en caso de que nos esté viendo por Zoom, y en caso de que nos esté viendo usted por Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios. O si solamente gusta poner un like o un me encanta, también son súper bienvenidos. Ya no le voy a quitar más tiempo a quien realmente venimos a ver y a escuchar esta noche. Permítame presentarla rápidamente. De la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, Hospital Fundación Nuestra Señora de la Luz, la doctora Mariana Ramírez. Buenas noches, doctora. ¿Sí se escucha bien el audio? Buenas noches, sí, sí se escucha bien. Muy bien, doctora, pues le dejo con el mejor público, que evidentemente son los residentes de oftalmología. Si gusta, ya puede comenzar con su clase. Muchísimas gracias por la presentación. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la evaluación tomográfica preoperatoria en pacientes que queremos operar de cirugía refractiva. Primero me gustaría mencionar por qué elegí este tema. Creo que la cirugía refractiva es un tema que a todo oftalmólogo o que a todos los que estamos estudiando oftalmología nos interesa. Pero no solo es importante llegar y saber operar bien a un paciente, sino saber elegir bien a los pacientes que vamos a operar y también saber elegir a los pacientes que definitivamente no podemos operar. Por eso vamos a empezar con este tema y por qué tomografía y por qué no topografía. Ok. Muchas veces se utiliza la palabra topografía como sinónimo de tomografía corneal, ya que pues los estudios son un poquito similares y nos van a dar datos que nos sirven para la evaluación del paciente, pero es importante empezar diferenciando qué es una topografía y qué es una tomografía corneal. Pues desde su raíz etimológica, estas son diferentes. Topos viene de lugar y tomos viene de corte. La topografía corneal se va a basar en el principio de reflexión, va a utilizar los anillos de Plácido, como podemos ver en la imagen a la izquierda, y esto nos va a dar información acerca de la curvatura corneal. Es un estudio de curvatura y nos da información acerca de la superficie anterior únicamente de la córnea. En cambio, la tomografía utiliza el principio de Scheimpflug, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y evalúa la elevación corneal y no solo la superficie anterior, sino también la superficie posterior de la córnea. Y es muy importante porque la tomografía se va a ver menos afectado que a lo mejor un estudio topográfico por alteraciones en la película lagrimal y por el uso de lente de contacto, ya que no utiliza los anillos de Plácido. Entonces tenemos varios dispositivos Scheimpflug. Estos son los 4 principales con los que contamos. Hoy nos vamos a centrar un poco en el Pentacam, ya que es el que encontramos más en nuestro medio y el que más utilizamos. Y pues el dispositivo Pentacam es un dispositivo Scheimpflug que cuenta con 2 cámaras. Una cámara central, que es una cámara que es monitor de la mirada y también nos va a evaluar en la pupila, hacer una medida del diámetro pupilar. Y una cámara rotatoria que va haciendo cortes y va haciendo imágenes, más o menos 20 a 25 imágenes que posteriormente se unen, se reconstruyen para formar una imagen tridimensional de la córnea.
Entonces, a continuación podemos ver la imagen Scheimpflug que nos va a dar el estudio, en el cual vamos a poder evaluar el ángulo de la cámara anterior, el volumen y altura de la misma, evaluar la córnea anterior y la córnea posterior. Nos va a dar también una imagen del iris y en caso de que hayamos dilatado al paciente previo al estudio, también nos va a dar una imagen del cristalino. Entonces, ¿qué es lo primero que nos van a dar cuando nosotros recibimos el reporte del Pentacam? La primera hoja es el informe general, en el cual lo primero que tenemos que confirmar es que estemos evaluando al paciente correcto, que tengan su nombre completo, fecha de nacimiento, edad, y también qué ojo estamos evaluando. En este caso, estamos evaluando el ojito derecho y al lado izquierdo vemos que empezamos con una fotografía clínica del ojo. Por debajo, la imagen Scheimpflug, que ya mencionábamos, una densitometría, un resumen de algunas medidas importantes y un reporte de 3D y un mapa paquimétrico. En el reporte de 3D vamos a ver con color rojo la superficie anterior de la córnea, en verde la superficie posterior y en azul el iris. Después vamos a pasar al informe de mapas, en el cual contamos con 4 mapas que tenemos que evaluar a detalle. El mapa de curvatura sagital, el mapa de elevación anterior, elevación posterior y el mapa paquimétrico. Y a la izquierda vamos a volver a tener los datos del paciente y un resumen de las medidas importantes que vamos a ir desglosando una por una. Entonces, lo primero que vamos a observar es el QS, que QS en inglés es Quality Specification, que significa calidad del estudio. Si esto no está marcado como OK, desde un inicio no podemos considerar valorable o confiable el estudio y tendríamos que repetirlo. Si está marcado con un signo de interrogación en amarillo o en rojo, no es valorable. Pero si dice OK, ya podemos continuar al siguiente punto, que es el valor de Q. Aquí viene el valor de Q medido a 8 milímetros. ¿Y de qué nos va a hablar este valor? De la esfericidad corneal. Recordemos que la córnea no es una esfera perfecta, es asférica. Y la esfericidad corneal normal va de 0 a -1. En los casos en los que tengamos un valor de Q mayor a 0, nos está hablando que la córnea está oblata, y si tenemos un valor menor a -1, tenemos una córnea hiperprolata. Después pasamos a la evaluación de los radios de curvatura. Tenemos los 3 primeros radios de curvatura a 3 milímetros. Las siglas RF o RH se refieren al radio de curvatura horizontal, RS o RB al radio de curvatura vertical y RM al radio de curvatura promedio. Después, como RPER, tenemos el radio de curvatura a 9 milímetros y también podemos observar el radio de curvatura mínimo, que estos valores se sacan según las queratometrías del estudio. Y bueno, aquí ya tenemos las queratometrías del lado derecho. K1 representa la queratometría más plana, K2 la queratometría más curva y KM la queratometría promedio. Si tenemos un valor por arriba de 48 dioptrías de esto es un dato de alarma. Esto debería de ser una bandera roja para un paciente si queremos operarlo. Y por debajo, aquí no está marcado, luego viene marcado con las letras ASTIG, nos viene marcado el astigmatismo, que realmente es solo un cálculo que se hace por la diferencia entre K1 y K2. Ese es nuestro astigmatismo y a la izquierda el eje del astigmatismo. Recordemos que astigmatismos mayores a 6 son datos igual de alarma. Y aquí tenemos que no solo es importante que nosotros nos fijemos en las queratometrías y en el astigmatismo del paciente, sino que también es importante que sepamos qué le vamos a operar. Si vamos a operar a un paciente miope o si vamos a operar a un paciente hipermétrope. Cuando nosotros tenemos a un paciente con miopía, nos tenemos que fijar mucho en la queratometría más plana, en el K1, ya que por cada dioptría que vayamos a corregir de miopía, vamos a aplanar esta queratometría 0.75 dioptrías. Y tenemos que ver que nuestro cálculo final quede por lo menos en 34 dioptrías, ya que estamos calculando una cirugía refractiva, nos da un valor menor a 34 dioptrías, la córnea se va a volver oblata y nos va a dar aberraciones esféricas positivas en el paciente en el postoperatorio. Y en cambio, si estamos operando a un paciente hipermétrope, por cada dioptría que vayamos a corregirle, tenemos que valorar la queratometría más curva. Por cada dioptría que corrijamos, se va a encurvar más una dioptría. Y no nos podemos pasar de una queratometría máxima de 48 dioptrías, ya que si no, la córnea se vuelve prolata y tenemos aberraciones esféricas negativas.
No me voy a meter mucho en las aberraciones, pero ¿a qué me refiero cuando hablo de esto? Pues que en vez de ver un puntito nítido o una letra de manera nítida, si tenemos aberraciones negativas o positivas, estos se van a ver como distorsionados con aberraciones. Y después pasamos a la evaluación de las paquimetrías. Tenemos 3 paquimetrías principales que debemos de evaluar en la topografía. Nos imaginamos un plano cartesiano. El centro, es decir, X0 y Y0, va a corresponder al ápex paquimétrico. Como pueden ver aquí, en la segunda fila tenemos el valor de la paquimetría en el ápex y sus coordenadas. Las coordenadas del ápex paquimétrico siempre van a ser 0. Y a partir de aquí nos viene en qué punto se encuentra el centro de la pupila y la porción más fina de la córnea. Y entonces nosotros, si tenemos un valor negativo en X, nos vamos a desplazar hacia la izquierda, y si tenemos un valor positivo en X, nos desplazamos hacia la derecha. Si tenemos un valor negativo en Y, nos desplazamos hacia abajo, y si tenemos un valor positivo en Y, nos desplazamos hacia arriba. Y así es como determinamos en qué puntos están estos marcadores. El centro de la pupila va a estar representado con una cruz negra, el ápex paquimétrico con un puntito blanco y la posición más fina con un círculo. ¿Y qué le tenemos que evaluar a estas paquimetrías? Primero, que la paquimetría más fina, que también puede venir con las palabras thinnest, que vayan a ser idealmente mayores a 500 en los pacientes que queremos operar de cirugía refractiva. Pero si tenemos paquimetrías más finas menores a 470, esto debe de ser un dato de alarma cuando nosotros evaluemos al paciente. Y también tenemos que ver la diferencia entre el ápex de la córnea, el ápex paquimétrico, y la posición más fina. Esta diferencia de posiciones idealmente no debe de ser mayor a 0.5 milímetros. Si es mayor a 1 milímetro la diferencia, eso también es un dato de alarma. Y si la diferencia entre las paquimetrías de estas dos es mayor a 10, también nos está hablando acerca de algo que podría estar anormal en la córnea. Y por último nos van a venir estos valores: el volumen de la córnea, el volumen de la cámara anterior, la profundidad de la cámara anterior, que estos son importantes cuando estamos valorando a un paciente que queremos aplicarle un lente fáquico, es decir, un lente por delante del cristalino que le ayude a mejorar su defecto refractivo. Y a la derecha también tenemos el ángulo de la cámara anterior y el diámetro de la pupila. El diámetro de la pupila es muy importante que lo consideremos en pacientes que vamos a operar, especialmente en pacientes hipermétropes y en pacientes con astigmatismos altos. Y también podemos introducir el valor de la presión intraocular que nosotros le tomamos al paciente en la revisión a este sistema, y nos va a calcular la presión intraocular corregida por el grosor de la córnea. Recordemos que el grosor de la córnea tiene también influencia sobre la presión intraocular. Y ahora ya podemos pasar a la evaluación por mapas de nuestro estudio. En el mapa de curvatura sagital, que es el siguiente, vamos a ver un moño astigmático en la mayoría de los pacientes. Algunos pacientes podrían no tener astigmatismo, pero la mayoría de nuestros pacientes sí van a tener un astigmatismo, aunque sea leve. Y hay que evaluarle a este moño su simetría, su regularidad, su ortogonalidad y su enantiomorfismo. Entonces, nosotros vemos este mapa y lo primero que tenemos que ver: la línea roja representa el eje más curvo y la línea azul representa el eje más plano. Para calcular la ortogonalidad, tenemos que comparar la línea roja superior y la línea roja inferior a 5 milímetros y ver la distancia, o más bien el ángulo que se forma entre esas dos líneas. La ortogonalidad normal debe de ser menor a 21 grados, y si es mayor a 22 ya sería un dato ahí de sospecha o de alarma. Y bueno, pues evaluar la simetría. Aquí podemos ver que la porción superior del moño es simétrico a la porción inferior, si es regular, y el enantiomorfismo, ahorita les muestro una imagen. También tenemos que sacar el índice inferior-superior y superior-inferior, que no debe de ser mayor a 1.4 o 1.2. Les puse estas dos imágenes porque me gustaría representar un moño astigmático vertical y uno horizontal. Cuando tenemos un moño astigmático vertical, significa que nuestra queratometría más curva se encuentra a 90 grados y por lo tanto tenemos un astigmatismo con la regla. Y cuando tenemos un moño horizontal, tenemos la queratometría más curva
a 0 a 180 grados y por lo tanto es un astigmatismo contra la regla. Y cuando se encuentra el moño oblicuo, es un moño oblicuo porque es un astigmatismo que se encuentra más o menos a los 60 grados. Y aquí en esta imagen lo que estamos viendo son los mapas de curvatura sagital del ojo derecho y del ojo izquierdo. Y lo que vemos es que tienen una ligera como imagen en espejo y a esto referimos como enantiomorfismo. El enantiomorfismo es algo que es normal, algo esperado en los pacientes. Si vemos alguna diferencia muy grande entre un ojito y otro, también debe de ser un dato de alarma. Después tenemos varios patrones que nos pueden hablar acerca de irregularidad del moño astigmático. Aquí les pongo algunos patrones que pueden ser anormales, pero pues no me voy a meter mucho a esto porque no es tanto la finalidad de la plática. Después pasamos a los mapas de elevación. Tenemos un mapa de elevación anterior y un mapa de elevación posterior. Entonces, como recordábamos, nuestra córnea no es una esfera perfecta, pero aquí en este mapa lo que estamos haciendo es que lo estamos comparando contra una esfera de mejor ajuste o un Best Fit Sphere, que se denomina con las siglas BFS. La córnea, más o menos la estamos imaginando sobre esa esfera de mejor ajuste y todo lo que quede por encima de la esfera se va a ver en colores cálidos y todo lo que quede por abajo de la esfera lo vamos a ver en colores fríos. Después aquí les estoy poniendo un mapa de elevación frontal o de elevación anterior y un mapa de elevación posterior. Tenemos que fijarnos en los valores que se encuentran en los 4 milímetros centrales de este mapa. Esos 4 milímetros pues son más o menos los dos circulitos que podemos ver y tenemos que ver que ninguno de estos valores se encuentre por arriba de 12 micras. Lo normal es que estén en la elevación posterior todos por debajo de 12 micras, en la elevación posterior por debajo de 17 micras y si se encuentra en uno de los valores que tengo marcado en rojo, también sería un dato de alarma. También debemos de ver la diferencia entre los valores del mapa de elevación anterior con el mapa de elevación posterior y estos no deben ser idealmente mayores a 5. Sino ya son datos también de sospecha, aunque los valores se encuentren dentro de los límites marcados como normales. También hay que valorar que los patrones que está formando el mapa de elevación sean patrones normales, que no tengamos presencia de una isla en el mapa de elevación tanto anterior como posterior, porque también sería algo que tendríamos que estudiarle al paciente para una ectasia. Después pasamos al mapa paquimétrico, que este se calcula haciendo una diferencia entre el mapa de elevación de la superficie anterior y el mapa posterior. Se hace una diferencia y lo que queda de diferencia es nuestra paquimetría. Entonces, lo que tenemos que fijarnos bien aquí, pues ya, como ya les comentaba, es lo que viene marcado como una cruz, que es el centro de la pupila, el ápex paquimétrico, que se encuentra con un puntito blanco, y la porción más delgada, que es un círculo. Aquí podemos ver en el mapa más o menos en dónde está y tenemos que ver, como ya había comentado, la diferencia entre las distancias de estas, o más bien la distancia entre estas y también la diferencia entre sus paquimetrías. Pero también tenemos que evaluar la diferencia entre los 5 milímetros superiores y los 5 milímetros inferiores, que estos no rebasen las 30 micras. Y también comparar en los dos ojitos la porción más delgada de paquimetría, que esto tampoco tenga una diferencia mayor a 30 micras, porque nos puede hablar de una ectasia o de datos tempranos ectásicos. Una gran ventaja que nos proporciona el Pentacam es que nos va a dar también un reporte de Bellin-Ambrosio. No me voy a meter mucho aquí como en detalles, lo que es importante que sepan es que pues verdes son valores normales, amarillos de sospecha, rojos de alarma, y también nos van a dar varios índices queratométricos en los que nos tenemos que fijar. Cualquier cosa que esté muy anormal lo vamos a ver marcado en rojo. Y después nos vamos a fijar en los valores de grosor de la córnea, que son los siguientes. Entonces aquí tenemos unas gráficas con 3 líneas. Estas 3 líneas serían los valores normales de grosor, establecidos arriba en micras y abajo en porcentaje, en la porción más delgada. Como les comentaba, esto representa las dos desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo de lo que es normal. Y nuestro grosor de la córnea debe de encontrarse siempre dentro de estas 3 líneas y lo vamos a ver representado con una línea roja. Como podemos ver, la córnea es más gruesa hacia la periferia.
empieza en el centro con un grosor menor que el que va desarrollando hacia la periferia. Y esta como curva hacia abajo la debemos de empezar a ver más o menos a los 6 milímetros. Si vemos que, el descenso empieza antes, esto también debe de alarmarnos un poco. Y pues aquí les puse uno de un paciente con un queratocono en el cual pues desde un inicio el descenso empieza y tiene pues valores de grosor corneal muy alterados. Les puse estas tablitas al final, un poco como en modo de resumen, ya fuimos hablando de cada una de estas cosas. Entonces, lo primero que nos vamos a fijar es el QS, ver que todo esté bien, que esté en blanco, que no esté nada reportado anormal para que podamos seguir con la lectura de nuestro Pentacam. Después vamos a ver las queratometrías, que las queratometrías estén siempre por debajo de 48 y que si vamos a evaluar a un paciente para miopía, tenemos que fijarnos en la K1 o queratometría más plana y si es un paciente hipermétrope, en K2 o la queratometría más curva. También tenemos que ver que los astigmatismos sean menores a 6, que el valor de Q se encuentre de 0 a -1, que no sea oblata ni hiperprolata la córnea. Después, ver el grosor de la córnea, idealmente que tenga un grosor corneal mayor a 500 o que no esté menor a 470 para que sospechemos de alguna patología. También ver aquí las diferencias entre la posición del apex paquimétrico, de la porción más delgada de la córnea y qué tan desplazados están uno entre el otro. El centro de la pupila y cuánto también dilata nuestra pupila es importante para ver en pacientes que tienen hipermetropía y astigmatismos mayores a 3 dioptrías. Y después seguimos con la evaluación de los mapas en los cuales tenemos que ver el patrón del moño astigmático, la diferencia inferior-superior, la ortogonalidad, como les comentaba, varios de los parámetros que nos van diciendo si estamos viendo una tomografía normal o una anormal. Después en el mapa de elevación, los valores en la cara anterior, los valores en la cara posterior, la diferencia entre la cara anterior y posterior, y si tenemos presencia de islas. Y en el mapa de grosor corneal, ver las diferencias entre las paquimetrías. Entonces, más o menos esto es un resumencito de lo que les estuve platicando. Y por último, les puse el sistema de puntaje de Randleman, que es un sistema que nos puede servir mucho cuando evaluamos a un paciente para cirugía refractiva. Las escalas de Randleman están diseñadas para pacientes que se van a operar de LASIK, pero también hay unas modificadas para pacientes que se operan de SMILE o de PRK. Y lo que evalúan es la topografía, el lecho estromal residual que va a quedar después de la cirugía del paciente, el grosor de la córnea, la edad del paciente, el equivalente esférico, y vamos viendo cuántos puntos le damos al paciente según los valores que vamos obteniendo. Si tenemos un puntaje de 0 a 2, nuestro paciente presenta un bajo riesgo de ectasia posterior a una cirugía de LASIK y podemos a lo mejor tranquilamente realizar el procedimiento. Si tenemos un valor de 3, podemos proseguir, pero con algunas cosas en consideración, y si tenemos un valor de 4 o más, no se recomienda realizar una cirugía refractiva. Entonces, ya para terminar, esto es lo último, solamente me gustaría comentarles que pues a los pacientes los tenemos que evaluar desde un inicio con un buen interrogatorio, ver a qué se dedica el paciente, pues qué está haciendo en su vida en ese momento, su edad, que si es un paciente pues a lo mejor con algún tipo de personalidad que también tenemos que considerar para el procedimiento, si es un paciente que va a cooperar, si en la evaluación clínica nosotros notamos algo anormal o tenemos dato de alguna otra enfermedad oftalmológica, realizar un buen fondo de ojo del paciente, dilatarlo, intentarlo o revisarle bien la periferia, descartar lesiones, y ya que tengamos todos estos datos en cuenta, solicitar los estudios correspondientes. La tomografía o el Pentacam es un estudio indispensable para evaluar a los pacientes para hacer cirugía refractiva, y si ya evaluando todo esto vemos que el paciente es candidato, pues ya proseguir tranquilamente con la cirugía, ¿vale? Entonces no solo basarnos en un estudio para determinar quién es candidato a un procedimiento, sino tomar todo esto en cuenta y ya proseguir con un tratamiento adecuado para cada paciente. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Ya finalizamos completamente la exposición? Sí, ya.
Ok, pues muchas gracias, doctora, muchas gracias por su exposición y muchas gracias por su tiempo. Me gustaría recordarles que si quieren volver a revivir esta plática, la van a encontrar en YouTube, en Medical Legal Center, no sin antes ceder la voz a quien nos está acompañando esta noche como doctor mentor para que nos haga sus comentarios o complementos sobre el tema, o si quiere complementar algo que no haya tocado la doctora o felicitarla, porque también es válido. Pero primero lo presento, médico oftalmólogo y especialista en córnea y cirugía refractiva, el doctor Gabriel Gómez. Buenas noches, doctor Gabriel, ¿sí me escucha? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ustedes me escuchan bien? Se escucha y se ve bien. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Sería tan amable de regalarme sus comentarios sobre la plática? Claro que sí, gracias antes que nada por la invitación y pues sí, quiero felicitar a Mariana, creo que fue una plática bastante completa. Algo que a mí me interesaba mucho de este tema es que pues todos como oftalmólogos o como cirujanos refractivos, muchas veces simplemente tomamos la topografía o tomografía en este caso y evaluamos dos, tres cosas: grosor corneal, no tiene queratometrías de queratocono, sí lo operamos, ¿no? Entonces creo que ella nos dio muchos puntos que, aunque parecen ser muchos numeritos, o sea, que hay que aprenderse o no, una vez que haces un sistema y que cada paciente que quiere una evaluación para cirugía refractiva, tú tienes tu sistema y evalúas cada una de estas cosas, son súper importantes. Te puedes encontrar con situaciones de pacientes que tienen valores dentro de parámetros normales, pero que en realidad no deberían ser operados, o pacientes que tienen valores que en teoría no son de parámetros normales, pero que sí pueden llegar a hacerse alguna cirugía, porque un astigmatismo muy elevado, por ejemplo, puede sacar un índice de sospecha de queratocono que no es real, ¿no? Entonces, una vez que se analizan bien todos los puntos, que se analiza, como dijo la doctora, al paciente globalmente, desde la personalidad, su refracción y todos los estudios, la superficie ocular, te puedes dar cuenta ya realmente de qué tan buen pronóstico puede tener ese paciente y, sobre todo, pues el riesgo de ectasias, que es algo terrible para un oftalmólogo y un cirujano refractivo. Entonces, yo creo que este tema podría dar para muchísimo. Probablemente para algunos haya sido como, ok, está dando muchos números, espera, espera, pero deténganse a verlo de nuevamente. Vean que todos esos datos vienen tanto en una topografía Orbscan como en un Pentacam, y el Pentacam tiene la ventaja de darnos toda la evaluación de la cara posterior de la córnea y el análisis de Bellin-Ambrosio. Entonces esas son unas ventajas que tiene, que además que no se altera por la superficie ocular o por el ojo seco. Entonces muchos también, cuando van empezando en oftalmología, se acostumbran a ver Orbscan y le tienen miedo al Pentacam. Ya vieron que vienen todos los mismos valores y todo realmente se puede analizar y deducir de una manera fácil una vez que entiendes por qué es, de dónde viene, cómo se toma esa medida. Entonces, creo que fue un excelente tema el que eligió la doctora, una muy buena presentación y pues nada más. No sé si hay algo más que pueda ayudarle. Muchas gracias, doctor. Para concluir, siempre nos gusta de ambos doctores, empiezo con la doctora Mariana, si nos regala un consejo para compañeros residentes. Sí, yo creo que pues mi primer consejo sería siempre tomarnos nuestro tiempo con cada paciente. Sé que a veces tenemos durante la residencia mucha carga de trabajo, poco tiempo para revisar a los pacientes, pero creo que siempre que vamos a evaluar a un paciente para un procedimiento quirúrgico hay que dedicarle el tiempo que merece y hacer una buena evaluación preoperatoria. A veces, pues más que el procedimiento quirúrgico, lo que viene atrás es el motivo por el cual nos eligen a nosotros para hacer el procedimiento. Entonces, saber bien evaluar estos estudios es fundamental, y también platicar con nuestros pacientes, sus inquietudes, y, y pues ir resolviendo poco a poco cada una de las dudas. Sí, creo que esto al principio a mí de mi residencia me costaba mucho trabajo la evaluación de Pentacam. Se me hacía mucho más fácil evaluar un Orbscan y pues es algo que con el tiempo vas viendo la importancia que requiere. Entonces espero que les sirva a algunos como ya sea modo de repaso o de introducción para el Pentacam. Definitivamente no es todo lo que podemos hablar de este estudio, hay mucho más que ver, pero pues que les haya servido un poco para ver los puntos más importantes, ahí las perlas del Pentacam, e ir evaluando
cada topografía con esto, y ya van a ver que evaluando topografías solitos van a tener más dudas, más preguntas, y pues eso va a estar muy padre, pero por lo menos tener las bases del estudio. Muchas gracias, doctora María. Doctor Gabriel, sus comentarios de consejo que regale a los residentes de oftalmología. Bueno, pues número uno, que sigan esforzándose cada día, y en cuanto al tema, en cuanto al estudio, que tengan un sistema mental de análisis. Acostúmbrense a analizar siempre todo en un orden. Si quieren hacerlo de atrás para adelante o de adelante hacia atrás, bueno, ya cada quien, pero siempre háganlo, yo siempre hago eso, siempre veo nombre de paciente, edad, refracción. A partir de ahí ya sé qué quiero ver en la queratometría, ya sé qué parte de la paquimetría me interesa, qué mapa me sigue. Siempre los analizo en el mismo orden. Y así me he evitado muchas veces de confusión tanto entre estudios, porque muchas veces el paciente te lleva 3 estudios de la misma persona con diferentes fechas. Entonces, desde ahí te puedes equivocar en qué estudio estás analizando. Siempre tener un sistema mental, siempre hacerlo en el mismo orden de preferencia. Y entre más estudios vean, analicen, le pregunten a sus residentes de años superiores que les expliquen, analizar, revisar uno y otro, van a ir viendo cada vez en uno cosas diferentes y van a ir deduciendo cosas nuevas. Entonces, ese sería mi consejo en cuanto a este tema. Muchas gracias, doctor Gabriel. Nada más agradecerles de su tiempo, porque me gustaría recordarle a quien nos está viendo que esto lo hacen los doctores de manera altruista. Es tiempo que están dedicando para enseñarnos de sus conocimientos y sus experiencias. Así que muchas gracias por dedicarnos estos 40 minutos a ambos doctores. Me gustaría pasar ahorita a leer felicitaciones, porque no veo preguntas, son puras felicitaciones, pero antes me gustaría recordarles que si quieren volver a revivir esta plática de la clase de la doctora Mariana y los complementos del doctor Gabriel, nos van a encontrar en YouTube como Medical Legal Center, o si lo quieren ver por Facebook, en la página de Yo Soy Médico 17, también ahí mismo van a poder revivirlo. También los invitamos a que si gustan hacer alguna plática, nos pueden mandar un mensaje al Facebook o al Instagram de La Voz de Residente, y con mucho gusto vamos a cederle una hora para poder escuchar de sus conocimientos. No sin antes comentarle que si usted es jefe o jefa de residentes y requiere alguna de nuestras pláticas, ya sea para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo atención.mlc@gmail.com y recibirá nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Ahora sí paso a leer un poquito de los comentarios. Carlos comenta: excelente presentación. Andrea, muchas gracias a la doctora. Ivette Sánchez, interesante plática, felicidades. Miguel, excelente exposición, felicidades. Carlos, felicidades. Dania Ramírez, excelente y súper interesante, gracias. Carlos, muy interesante. Daniela manda sus felicitaciones. Carol, excelente plática, muchas gracias. Antonia, interesante plática. Doctora, felicidades. Juan Carlos Ramírez manda felicidades a los doctores, gracias por su tiempo. Néstor Valderrama comenta: felicidades a los doctores, felicidades de Costa Rica. Y Kevin Cárdenas comenta: felicidades a los doctores, gracias, excelente exposición. Pues muchas gracias a ambos por acompañarnos, les agradezco mucho que estén con nosotros y que se hayan tomado un poquito de su tiempo a los dos doctores. Muchas gracias al doctor Gabriel y a la doctora Mariana, que pasen muy bonitas noches. Claro que sí, igualmente, gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.